Ok, estamos en vivo ya. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un gusto y es un placer estar aquí en su canal de reflexiones del pastor.com. Queremos invitarles y darle las gracias por estar con nosotros y que corran la voz para que puedan escuchar lo que a continuación vamos a estar teniendo. En esta noche tenemos un debate con el pastor Eduardo Gutiérrez y el pastor Winston Medina. Ambos son defensores y pastores en las congregaciones donde ellos asisten. Como bien dije, es un gusto. Esperemos que ambos oponentes expongan lo que creen para poder nosotros también aprender desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo. Les invito a toda la audiencia que se inclina hacia una postura, escuche con mucha atención, aprenda lo que estos dos grandes exponentes de la apologética evangélica y cristiana tienen en esta noche para que nosotros aprendamos de ellos. Pastor Winston, Pastor Gutiérrez, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí y es un gusto estar con usted, Pastor Gutiérrez. El Pastor Gutiérrez tiene un canal que se llama Reflexiones del Pastor.com en YouTube y también es maestro de apologética y aparte de ser maestro y tener un canal, como bien dije, es pastor. Lo mismo también el Pastor Winston es pastor, tiene un canal que se llama En Contexto en YouTube y ambos son maestros de teología y apologetas. Yo quiero darle en esta ocasión a toda la audiencia el formato, cómo va a estar el formato de esta noche. Y van a ser 2 minutos de presentación. Ambos van a tener una exposición de 25 minutos. Habrá preguntas, van a ser 3 preguntas, serán alternadas, 1 minuto para formularla y 2 minutos, 3 minutos para responder. Comienza el pastor Eduardo Gutiérrez con 15 minutos de refutación. Enseguida, el pastor Winston con 15 minutos de refutación. Seguido de la primera refutación, tenemos 2 refutaciones más, una de 10 y una de 5, y todas serán alternadas. Por último, la audiencia tendrá que hacer preguntas. Le vamos a dar a la audiencia la oportunidad de que haga 6 preguntas y estarán divididas en 2 partes. 3 preguntas para el pastor Gutiérrez y 3 preguntas para el pastor Winston. Así es de que les pedimos que pongan atención a lo largo de este debate para que entonces en el contexto del debate usted haga sus preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuación, pastor Eduardo tiene 2 minutos para que se presente. Adelante, pastor Eduardo. Muchas gracias, mi hermano Johnny, Pastor Winston, eh, o Leonardo Lozano, no sé cómo quieres que te digamos en el debate, gloria a Dios. Bueno, Leonardo Lozano, muchas gracias a todos los que nos están viendo por aquí por Reflexiones del Pastor en YouTube y en cualquier otro medio. Bueno, soy pastor cristiano evangélico y soy defensor de la fe. Tengo una doctrina wesleyana arminiana, vamos a decirle así, eh, más profundamente wesleyana, y hoy voy a estar defendiendo la doctrina bíblica de que sí es posible perder la salvación. Yo creo que es todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias, Pastor Eduardo. A continuación, también le vamos a dar la oportunidad al Pastor Winston. Le pido al Pastor Winston que desactive su micrófono, por favor. Tiene su micrófono activado, desactívelo para que lo podamos escuchar. Gracias, Pastor Winston. Tiene 2 minutos para su presentación. Adelante, Pastor. Bueno, bendiciones. Es para mí un gran privilegio y una gran bendición poder compartir con el pueblo de Dios a través de este sistema de debates en el cual nos ponemos de acuerdo para dialogar sobre una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana y que ha sido debatida a lo largo de todos los años. Yo soy el pastor Winston Medina, también soy teólogo reformado normalmente predico en mi iglesia, pero también por medio de mi canal de YouTube, y soy también rector del seminario latino Biblia en Contexto. Tengo especialidades en libros de la escritura como la carta a los hebreos, la carta a los romanos y otras, y estoy ahora haciendo mi posgrado en el Miami International Seminary.
Pero sobre todas estas cosas, me considero un esclavo de Cristo por causa del Calvario, y esta es la parte que más me gusta. Y creo que me quedan unos segundos y quisiera aprovechar para orar por ambos exponentes y también por la audiencia que va a ver este debate en el breve tiempo que nos queda. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos pedirte que hoy que vamos a compartir nuestro hermano pastor Eduardo Gutiérrez y yo, que podamos ver la luz de tu palabra. Hay dos puntos de vistas, pero solamente una es la verdad. Y te pido, Dios mío, que tú puedas abrir no solamente nuestro entendimiento. Si yo estoy equivocado, Señor, te pido que me ayudes a ver la luz. Si mi hermano está equivocado, te pido que tú le abras también sus ojos y su entendimiento y pueda ver la luz. Pero también, sobre todo, Padre, oramos por la libertad de nuestro pueblo evangélico, nuestros hermanos en la fe, cualquiera que sea, Señor, que nos vea desde diferentes lugares del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este debate en tus manos y esperamos que tú te glorifiques, porque solo a ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias, pastores. Gracias. Les pido que apaguen sus micrófonos. Quiero mandar saludos al pastor Enrique Estrella desde Puerto Rico, a los hermanos que nos miran desde Perú, a los hermanos que nos miran en todo Latinoamérica. Y no me gustaría dar muchos nombres porque excluiría a muchos otros, pero Dios les bendiga. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. En cualquier hora que usted esté viendo este debate, quiero decirles que pongan mucha atención y en este debate al terminar, para que usted pueda opinar, se puede opinar en la casilla de abajo. Así es que entonces vamos a continuar con este debate. A continuación vamos a tener la exposición y estará comenzando el pastor Gutiérrez con 25 minutos. A mi tiempo, pastor, yo le digo para que entonces vayamos tomando el tiempo. Adelante, Pastor Gutiérrez. Usted va a comenzar con 25 minutos ahora. Ok. Bueno, gracias a todos por su atención. En este tiempo expondré mis argumentos y los errores de la doctrina de mi oponente. La base de la doctrina de mi oponente son planteamientos ajenos a la escritura como depravación total, predestinación y expiación limitada. La depravación total dice que al hombre le es imposible buscar a Dios, así que es obligado a creer, y como es obligado por Dios no se puede perder. Si yo le pregunto a mi oponente, cada persona que se congrega en la iglesia salva, él dirá que no, porque él cree que solo los elegidos son salvos. Si esas personas en las iglesias no son salvas porque Dios no las eligió, entonces vinieron por ellas mismas. No creo que mi oponente se atreva a defender este punto, pero si lo hace pondrá versos como 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Sin embargo, él nunca dirá que la gracia de salvación se derramó sobre todos los hombres, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La predestinación dice que Dios escogió unos para salvarse y a otros para perderse. Es decir, si alguien está predestinado no puede perderse. Esta doctrina severa a Dios malvado, Calvino escribió, no todos son creados iguales, algunos son ordenados a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Solo se necesita ver este pasaje para entender el error del calvinismo. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Aquí se está usando la palabra celo, que significa voluntad, juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Mi oponente defiende que el ser humano no puede elegir salvarse o perderse. Entonces Dios hizo que se perdieran estos polluelos que el verbo quería salvar. ¿Se imaginan tamaño absurdo? Dios lucha por salvar a un pueblo y él mismo evita que ese pueblo se salve. Con respeto lo digo, no entiendo cómo yo podría creer algo así. La expiación limitada dice que Jesús murió solo por los escogidos. Cuando alguien abandona la fe o vive en pecado, mi oponente dice que Jesús no murió por él. Dejemos que la Biblia refute esto. Primera de Timoteo 2:3-6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Como le será imposible defender esto, él solo lo evadirá. Habiendo dejado claro que las bases de su doctrina son erróneas, seguiremos exponiendo. Mi oponente dejará huérfano al Nuevo Testamento. Su análisis de los textos despreciará el contexto, echando a un lado la figura del Antiguo Testamento. No solo el Cordero de Pascua es Jesús, sino en cuanto a salvación, cada cosa que observamos en el Antiguo Testamento están cumplidas en el Nuevo Testamento. Ver la salvación como algo solo del Nuevo Testamento es erróneo.
Si yo le pregunto a mi oponente, Hebreos 2, versos 2 y 3 habla de pérdida de salvación, él me dirá que no, que habla de retribución. Es decir, solo se nos advierte de disciplinas que Dios pone al creyente durante su vida. Leamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Acaso mi oponente sabe cuál era la retribución de Israel? Hebreos lo dice. Hebreos 3:11. Por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Este reposo era figura de ¿qué? De la salvación. ¿Qué significa la figura de la tierra prometida? Sin duda la salvación. Sin el Antiguo Testamento no se puede entender la salvación. Estudiemos las figuras del Éxodo. La tierra prometida es figura de salvación. Egipto es figura del cielo. El faraón es figura del diablo. La Pascua es figura de Cristo. Jesús dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Y esto es cierto. Cuando faraón persiguió a Israel no lo pudo alcanzar, pero veamos toda la historia. Pregunta número 1. ¿Fue sacrificada la Pascua por todo Israel? La respuesta es sí. Pregunta número 2. ¿Este sacrificio, el cual era figura de Cristo, los hizo entrar a todos en la tierra prometida, que era figura del cielo? No. La respuesta es no. De hecho, la mayoría no entró. Si mi oponente dice que como ya creímos entramos y no podemos ser sacados, la Biblia responde. En el mismo capítulo 3 de Hebreos dice, 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? 19. Y como no pudieron entrar a causa, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que la advertencia sigue en pie para los que hemos creído. Él confundirá promesas con profecías, es decir, que las promesas de salvación él las ve como profecía que son de obligatorio cumplimiento. Veamos la promesa del Mesías, Isaías 53, 3 al 6. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si se toma este pasaje como mismo mi oponente interpreta las promesas del Nuevo Testamento, podríamos asegurar que es imposible que los judíos se perdieran. 1, los judíos lo rechazan, pero Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que el rechazo no impide que Jesús le salve porque él murió por sus rebeliones. 2, según la lógica de mi oponente, tampoco el pecado perdería a Israel, porque Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nota que el profeta es bien claro y enfático. Todos nos descarriamos, primera persona del plural, es decir, nosotros, a lo que se refiere a los judíos. Jehová cargó en él el pecado de todos los judíos. Es decir, que no hay excepciones en cuanto al pecado. ¿Cómo un judío pudiera perderse? Según la lógica de mi oponente, no existe manera. 1, si decimos que se perdieron por rebelarse contra Dios, la Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. 2, si decimos que se perdieron por su pecado, la Biblia dice, molido por nuestros pecados. 3, si decimos que se perdieron por enviar al Mesías a la muerte, la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si seguimos la lógica de mi oponente, es imposible que un judío se pierda ni siquiera por rechazar a Cristo. Porque aunque la Biblia diciendo que quien no crea es condenado, esto no incluiría a los que antes estaban protegidos por la promesa. Curiosamente, la Biblia declara perdidos a los dueños de la promesa. Lo leímos en Hebreos 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero mi oponente declara siempre salvo a los que fuimos injertados y no teníamos las promesas. Estos son los absurdos de filosofías humanas. La Biblia es clara respecto a quienes tienen la promesa. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Las promesas de Dios están condicionadas a las condicionales de Dios y no a las filosofías teológicas. Él dirá que no todos los judíos son israelitas, pero sería absurdo pensar que del millón de israelitas, sin contar niños que salieron de Egipto, solo Caleb y Josué creían y todos los demás eran incrédulos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Números 14, 28 al 32.
Dios había prometido bajo juramento que entrarían, pero Dios no cumplió su promesa porque ellos perdieron su fe en él. Juan capítulo 10 habla de salvo, siempre salvo. Claro que no. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El calvinismo desecha todo el contexto, olvidando que la premisa de Jesús es hacer una comparación entre los pastores de Israel y él mismo. 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Está claro que Jesús no está refiriéndose a seguridad de salvación, sino a la diferencia que hay entre escribas, fariseos y él. Vayamos a la palabra arrebatar. Jesús se está volviendo a comparar con los pastores de Israel. 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús habla de arrebatar, pero lo dice en un sentido crítico hacia cómo los pastores de Israel descuidaron el rebaño y vino el lobo, es decir, el diablo, y las arrebató porque eran asalariados. Jesús habla de alguien externo que las arrebata y no de la concupiscencia del propio hombre. Los calvinistas usan el verso 28 como un muñeco de paja para hacer ver que es imposible irse de las manos de Cristo. La Biblia es clara que nosotros pecamos no porque nadie nos obliga a pecar, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El apartarse de Dios no está en un agente externo que nos arrebata, sino que la frase nadie los arrebatará de mi mano no imposibilita al creyente perder su salvación por incredulidad, sino que asegura que un agente externo no lo puede arrebatar por la fuerza. Mi oponente dirá que la frase yo les doy vida eterna y no perecerán jamás es un buen argumento. Pero ¿de quién habla Jesús? ¿De todo el creyente? No, porque en ese momento estaba Judas. Él dirá que Judas estaba predestinado a perderse porque la Biblia lo llama hijo de perdición, pero él no les dirá que todo el que comete impiedad es hijo de perdición. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Él dirá que las ovejas del Padre no se pueden perder, pero esto no es cierto. Cuando Jesús habla de nadie arrebatarlas de su mano, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque Israel eran ovejas de su mano. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero ser ovejas de su mano hizo que no se perdieran, claro que no. Jesús dijo, Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no habla de que todas sus ovejas tendrían vida eterna, sino solo el remanente de ella. Mi oponente cree que todas las ovejas de Dios son salvas, pero la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento habla solo de un remanente. ¿Qué significa remanente? Quiere decir lo que queda. Segunda de Reyes 19:4. Eleva oración por el remanente que aún queda. Además, estas ovejas que se salvan oyen su voz y le siguen. Así que son cristianos que obedecen a Cristo y viven apartados del mundo como mandó Jesús. Quedó probado que de todas las ovejas de Dios solo un remanente será salvo y Juan 10 no asegura la salvación al 100% de las ovejas. A diferencia de mi oponente, la doctrina que yo defiendo se basa en textos claros que prueban que un cristiano puede perder su salvación. Gálatas 5 del 2 al 4. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si un cristiano se circuncida, Cristo no le vale de nada, así que se pierde. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La palabra usada en griego es katargeo, que quiere decir dejar enteramente o desligar. Él tiene que probar que un cristiano que se desligó de Cristo puede ser salvo. Primera de Corintios 8, 9 al 11. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, es decir, a cometer idolatría. 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Perder, aquí se usa la palabra polumi, que quiere decir perder, perdido, destruido completamente. Es interesante como lo traduce la Biblia del lenguaje actual. 11. Y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Aquí la Biblia deja claro que cometer idolatría condena a un cristiano.
Nota importante, el calvinismo cree que Jesús murió solo por los salvos. Así que si él dice que este hermano no era cristiano, se estaría contradiciendo porque Pablo dice que Cristo murió por él. Mateo 7 a partir del 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él dirá que no eran predestinados porque Jesús dice, nunca os conocí, pero no les va a decir por qué no los conoció. Nunca os conocí no significa que no los conoce, sino que niega conocerlos. Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro conocía a Jesús y negó conocerlo, así Jesús lo hará con los que lo nieguen. Esto le pasó a las vírgenes insensatas. Si eran vírgenes, estaban esperando al esposo, eran creyentes. Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Si no hacen la voluntad de Dios, mis hermanos, cuando mueran, Jesús no los reconocerá. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero también hubo falsos profetas, gente del pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Él tratará de decir que nunca fueron cristianos, pero la Biblia prueba que un cristiano puede apostatar. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Asimismo, Jesús habló de una clase de apostasía que no tenía perdón. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Él tiene que probar que un cristiano que blasfema contra el Espíritu Santo será perdonado. Si él dice que no son creyentes los que blasfeman, estaría contradiciendo la Biblia, porque a los incrédulos no solo un pecado no les es perdonado, sino todos. Además, segunda de Pedro 2:21 aclara que son cristianos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento se le da solamente a los creyentes, a los que ya han aceptado la gracia de Dios. Él levantará argumentos como Dios prometió algo y no puede incumplir. Ahora, ¿es esto bíblico? Claro que no. Veamos cómo Dios puede negarse a cumplir promesas. 1, Josué 3:10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará delante de vosotros al Jebuseo. Pero por la falta de fe no pudieron sacar al Jebuseo. Leamos Jueces 15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén como los hijos de Judá hasta hoy. 2. Segunda de Samuel 7:11. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Aquí Dios le promete a David darle descanso de todos sus enemigos. Pero por cuanto David falló a Dios, fue todo lo contrario. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará de ti, de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Ha quedado claro que decir que Dios está obligado solo es una falsa ilusión. Tertuliano escribió, hay personas que actúan como si Dios estuviera bajo obligación de brindar sus dones aún a aquellos que no son dignos de ellos. Convierten la generosidad de Dios en una esclavitud. Después, no caen muchos de la gracia de Dios. También se inventan historias de que las ovejas de Dios no pueden perderse, pero miren que Jesús enseñó a sus ovejas. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús les dice que tenían que ser creyentes sinceros para poder ser salvos, pero mi oponente llama salvo siempre salvo a los creyentes, aunque no vivan justamente. Además, alegan que los creyentes no pueden perderse, pero esto es falso. Hechos 8:12 al 14. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Luego vemos a este Simón que creyó y fue bautizado tratando de comprar
al Espíritu Santo por dinero. Y la historia prueba de que este mismo Simón fundó la secta de los simonianos, que fueron los primeros en hacer imágenes de Cristo. Así que este creyente fue el causante de la idolatría que hoy tanto criticamos. Primera de Timoteo 5, 11 al 15. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En este pasaje, claro, Pablo deja claro que estas viudas cayeron en condenación, rebelándose contra Cristo, y luego lo reafirma en el 15, dejando claro que siguieron a Satanás. Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi oponente de seguro dirá que aquí habla de los impíos, pero le tengo una mala noticia. Esto no es cierto, porque no tendría motivo poner una lista de pecados si con tan solo no creer es suficiente. Notemos que la incredulidad está dentro de esta lista, así que 100% seguro que habla de creyentes. La Biblia no se puede torcer. Los impíos no necesitan ser fornicarios para ser perdidos, porque la Escritura dice, mas el que no creyere será condenado. Así que en esta lista no solo están los que no creen, sino que hay otros que creyendo pecaron deliberadamente, irán al lago de fuego. Creo que he dejado muy claro el error del salvo siempre salvo. Veremos posiblemente a mi oponente tratando de usar argumentos distractores, como por ejemplo, que los nacidos de nuevo no viven en pecado, para decir que el que peca nunca fue salvo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero los grandes teólogos calvinistas refutan esto. Charles Stanley escribió, concluir de primera de Juan 3:9, que uno no puede retornar a la vida de pecado es un error obvio, como lo muestran los ejemplos bíblicos de Salomón, las viudas jóvenes de primera de Timoteo 5 del 11 al 15, aquellos referidos en segunda de Pedro 2, 20 al 22, etcétera. Boyd George escribió, y como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ¿cometer fornicación es lícito? Escuchen esto. Sí. ¿Es beneficioso? No lo es. Tremenda declaración. Me gustaría que pusieran ahora mucha atención en este pasaje que es clave en este debate. Lucas 13, 22 al 27. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mi oponente dirán que no fueron elegidos y que el Padre no los reconoce, pero lo importante no es que no lo reconozca, porque Jesús dice que quien lo niegue lo negaría, sino que Jesús le dijo a sus discípulos, esforzaos a entrar. Por lo tanto, ni siquiera aquellos primeros discípulos tenían el cielo asegurado. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi oponente dirá que no son cristianos, pero esto será una falacia, porque el contexto superior lo deja claro. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tantos más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje trata claramente el problema de apostasía que había en esta iglesia que quería regresar a la ley. Ver capítulo 2, capítulo 4, 5 y del 7 al 10. En el capítulo 10, el escritor de Hebreo les deja saber que irían a perdición si regresan al viejo pacto, es decir, si caen de la gracia. Esto lo podemos notar en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? En Gálatas 5:4, como ya leímos antes, está advertido que le sucede al que regresa a la ley, cae de la gracia y se pierde. Para confirmar que eran cristianos, el escritor de Hebreo ahora habla en primera persona del plural, es decir, nosotros. Verso 26, porque si pecaremos, es decir, si nosotros pecaremos, no dice si ellos pecaremos, dice si pecaremos. He leído risibles argumentos contra este pasaje usando el verso 39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Queriendo decir que ahora habla de cristianos verdaderos y antes de los falsos, los cuales es una falacia, porque tanto en el 26 como en el 39 el autor se incluye hablando en primera persona del plural. Así que ambas posibilidades, perderse y salvarse, son posibles, están.
Por otra parte, esta carta es una homilía y estoy seguro que mi oponente lo sabe porque estudió el libro de Hebreos. Y toda homilía lleva un mensaje de aliento después de una exhortación. Es claro que el autor de Hebreos no quería desalentar a los hebreos, sino advertirles del peligro de perderse y darles aliento para que tuvieran fe a seguir adelante. Cualquier otra interpretación es falsa. Y por último, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere está dejando claro que habla de un tiempo indeterminado en el futuro. Por lo tanto, el que no venza será borrado del libro de la vida. Mis argumentos han sido claros y precisos con argumentación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Espero que mi oponente venga con argumentos claros sin mucho tecnicismo o redundancia. En los próximos tiempos estaré refutando los argumentos de mi oponente y defendiendo los míos. Mientras tanto, me quedan unos minutos y daré algunas citas de la patrística, algo que no va a poder tener mi oponente porque los grandes cristianos de los primeros 3 siglos creían exactamente lo mismo que yo creo. Y esto lo voy a abundar más en la refutación. Dice Didache: reuníos con frecuencia solícitos de lo que aprovecha vuestras almas, pues no os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe si no estáis perfectos en el último tiempo. Ignacio de Antioquía, carta a los Efesios 16. No nos engañemos, hermanos, los que corrompen las casas no van a heredar el reino de Dios. Así pues, si a los que hacen tales cosas según la carne se le da muerte, cuánto más si un hombre con mala doctrina corrompe la fe de Dios, por la cual Jesucristo fue crucificado. Este hombre, habiéndose corrompido a sí mismo, irá al fuego que nunca se apaga. Oje con esto. Y lo mismo irán los que le escuchan y hacen caso de él. Policarpo, el compañero personal del apóstol Pablo, enseñó esto: el que resucitó a Cristo a nosotros también nos resucitará si hacemos su voluntad y andamos en su mandamiento y amamos lo que él amó, guardándonos de toda injusticia. La epístola de Bernabé dice: el que guarda estos mandamientos será glorificado en el reino de Dios, pero el que se aparte a otras cosas será destruido junto con sus hechos. Espero que mi oponente pueda, aunque sea, intentar luchar no solo con la abundante base bíblica expuesta, sino también con todos los cristianos primitivos, porque ellos creían que la salvación sí se perdía. Ok, aquí termino mi intervención. Gracias, Pastor Eduardo. Parece ser que también estaba contando el tiempo porque me terminó exactamente a los 25 minutos. Sí, yo estoy Muchas contando gracias. el tiempo, sí. Sí, gracias, Pastor. A continuación, vamos a comenzar con la exposición del Pastor Winston Medina, pero si no, antes de mandar un saludo al Pastor Fernando Peña, que nos está escuchando desde Atlanta, Georgia, y también a nuestro hermano Luis Grimaldo. Así es de que, listo, Pastor Winston, desactive su micrófono a mi señal. Adelante, Pastor. Tiene 25 minutos listos para exponer. Ahora. No, de verdad que el audio estaba muy malo, no logré escuchar mucho, a duras penas logré escuchar al pastor, por eso puse un papel allí y pido disculpas por eso, pero verdaderamente no logré captar mucho al principio, pero bueno, logré anotar algunas citas allí y voy a responder basado en lo que logré captar. Ok, ahora voy a exponer lo que nosotros creemos. Voy a presentar 5 razones en forma ordenada desde la Biblia por qué la salvación no se pierde. La primera razón es que, para que el pastor pueda tener tiempo de anotar, número 1, es un pacto eterno planeado por Dios en el que está involucrada 2 partes, el buen pastor y sus ovejas, cuya señal, cuyo sello de ese pacto es la sangre. ¿Dónde nos dice eso? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es un pacto eterno. Si es un pacto eterno, ¿en qué momento el pacto deja de ser eterno? Y como consecuencia os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entre otras cosas que dice ahí. Voy a desafiar en cada versículo con una pregunta a mi oponente. ¿En qué momento se termina para las ovejas el pacto planeado por Dios en el que está involucrado Cristo el buen pastor y que el sello es la sangre? ¿En qué momento ese pacto deja de ser eterno? Razón número 2. La Biblia claramente describe a la salvación y a la redención como un evento eterno.
Decir que la salvación se pierde es decir que no es eterna la salvación, es contradecir las escrituras, pero la Biblia claramente describe la salvación y la redención, que son de alguna manera sinónimos, como eternas. ¿Dónde dice eso? Hebreos 5:7, un libro que le gusta mucho a mi oponente. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, resalto, autor de eterna salvación. Hebreos 9 dice: de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 9:12: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Pregunta: estos dos versículos están conectados al pacto eterno, cuyo sello es la sangre del mismo Salvador. ¿Por qué se habría de calificar la salvación y la redención de eternas si, según la creencia de mi oponente y de muchos cristianos, esta puede ser una experiencia temporal o intermitente con posibilidad de perderse, si la salvación y la redención como eterna? Razón número 3. Afirmar la pérdida de la salvación podría significar una distorsión del carácter de Cristo y además de su relación con su Padre, e incluso hasta en la forma como Cristo intercede y ora. Veamos desde las propias palabras de Cristo lo que Cristo tiene que decirnos. Juan 3, 15 y 16, un versículo muy conocido: el que cree tenga vida eterna. Ahora, la pregunta ¿es vida temporal o es vida eterna? Lo que tenemos los cristianos al creer. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en tiempo presente, voz activa, modo indicativo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La palabra condenación significa juicio, no vendrá a juicio, mas ha pasado. La idea en el griego de pasar es cruzar de una posición a otra, ser trasladado. Ha pasado de muerte a vida. La pregunta es: ¿tiene o no tiene vida eterna? ¿Viene o no a condenación? ¿Ha pasado de muerte a vida o es algo intermitente que va y viene? Dependiendo de qué va y viene, el texto no lo dice, mi oponente tendrá que probarlo ahora. Juan 6, 37, 39, Jesús dice las siguientes palabras: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La razón la va a explicar Cristo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí está la voluntad, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, absolutamente nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se cumplirá la voluntad del Padre o fallará el Hijo perdiendo a alguno y no logrando resucitarlo en el día postrero, fallando en cumplir, obedecer al mandamiento y la voluntad que el Padre le ha encomendado a Cristo? Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el autor agrega: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es: ¿cuándo se secan los ríos de agua viva del Espíritu Santo si es descrito como agua, ríos de agua viva? ¿En qué momento esos ríos de agua viva dejan de ser ríos de agua viva? ¿O es que hay alguna condición en el texto? No lo dice el texto, mi oponente tendrá que agregarle. Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Todos los verbos están en presente indicativo, no es condicional, son declaraciones de hecho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa? Voz activa también. Les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 3 promesas que no están ligadas a ninguna condición, porque el versículo 27 es una declaración de hecho y no es una condición. Ahí no tenemos un sí me oyen, más bien
me oyen, está hablando de las cualidades de las ovejas me oyen, el pastor tiene una relación con ellas porque las conoce y ellas siguen al pastor y Jesús por su propia voluntad es la vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y como si fuera poco, el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, acude al todo poder de Dios, a la omnipotencia de Dios para decirnos, y nadie las puede, ahí está, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús asegura diciendo, nadie las arrebatará de mi mano, y luego dice, nadie las puede en tiempo presente, nadie las puede, nadie tiene un poder mayor, aquel que es mayor que todos, de poder arrebatarla de las manos de mi Padre. Una doble mano protegiendo la oveja. La pregunta es, ¿les da Jesús vida temporal y condicional a las ovejas? ¿Perecerán? ¿Conoce Cristo las ovejas o no las conoce? ¿Podrían ser arrebatadas de las manos del Hijo? ¿Podrían ser arrebatadas de las manos del Padre omnipotente que es mayor que todos? Juan 11, 23, 27. Jesús hablando con Marta dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí no hay condición agregada, solamente creer. Preguntó, ¿qué es esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta no dudaba. La pregunta es, ¿dudaba acaso Marta? ¿O dudaba Marta de la resurrección de su hermano? ¿Fue engañosa la promesa de Cristo de que el que cree en él no morirá eternamente, sino que vivirá? ¿Mintió Cristo? Juan 17, 11, 15 al 28. Jesús nos dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La pregunta es, ¿oyó Dios o no oyó la petición del Hijo? De que los suyos sean guardados del mal en su nombre, en el nombre del mismo Padre. Hebreos responde a esa pregunta. Hebreos 5, 7, 9, que ya hemos leído. Dice que fue oído a causa de su temor reverente en los días de su carne. Jesús fue oído en esta petición, o al menos que Jesús mintió y nos engañó. Juan 14, del 1 al 3, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Para qué prometerle con tanta seguridad a sus discípulos que se iba a prepararles moradas en el cielo junto a su Padre y que ellos estarían con él en el futuro si cualquiera de sus discípulos podría fallar y perderse? Tremendo desperdicio en irse a preparar moradas en el cielo. ¿No les parece, pastor? Juan 17, 24, en este mismo orden de ideas, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, fíjate, Cristo está expresando su voluntad. Dice, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿oró mal Jesús o oró Jesús en forma egoísta? ¿Oró mal Jesús como para que el Padre no le conceda lo que él desea, lo que él quiere, lo que él pide por los suyos? En Juan 11:42, yo no creo que la oración de Cristo haya fallado, porque Juan 11:42 dice, Jesús dijo, yo sé que tú siempre me oyes. El Padre siempre oye a Cristo. Ese siempre es un continuo, es un adverbio de frecuencia continua. Mi oponente tendrá que negar esto el día de hoy. Como hemos visto hoy en este argumento, hemos leído desde la propia boca de nuestro Señor Jesucristo lo que Él nos prometió, vida eterna. Dice que no se va a perder, que no vendrá condenación, que ha pasado de muerte a vida, no le echa fuera. La voluntad del Padre se echa en la obra del Hijo y no perderá ninguno, sino que lo resucitará ese mismo que viene. Los padres de la iglesia dijeron que esos que vienen, venir es sinónimo de creer. Esos que vienen a Cristo, eso que es sinónimo de creer, dijeron ellos, y así lo entendieron en el primer siglo, el segundo siglo. Estos que vienen a Cristo es sinónimo de creer, no perecerán jamás y Cristo los va a resucitar en el día postrero. No perecerán jamás, nadie los arrebatará de sus manos ni los podrán arrebatar de la mano del omnipotente Dios. Aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo, porque no morirá eternamente. Jesús oró para que Dios guarde su nombre a los que creen. Les prometió morada y compañía con Él. Le pide al Padre por amor, por el amor que le tiene desde
desde antes de la fundación del mundo, de esa relación eterna que tiene con el Padre, que Él quiere que estos algún día estén con Él, para que vean la gloria que el Padre mismo le ha dado a Él. ¿Podrá Cristo fallar en esto? De acuerdo al testimonio abrumador de las propias palabras de Cristo, afirmar que la salvación se pierde, mi oponente tendrá una de las siguientes salidas, si no es que todas. Número 1, mi oponente tendrá que negar las claras y explícitas promesas de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, negarlas, decir que eso no es verdad. Número 2, cuestionar la oración sacerdotal de Cristo, poniendo en duda que el Padre lo haya oído. Y peor aún, número 3, tendrá que llamar a Cristo mentiroso con todo lo que prometió en su propia cara. Número 4, acusar a Cristo indirectamente de desobediente por no poder cumplir la voluntad de su Padre, de que no va a perder ninguno, y de ser un salvador fallido que no puede cumplir la voluntad del Padre, cuyas promesas no las puede cumplir ni puede hacer la voluntad de su Padre, fallando en la misión encomendada. O número 5, alterar y tergiversar el claro significado de los textos que hoy he presentado ante ustedes. Y como si fuera poco, mi oponente va a tener que poner todas estas promesas, entre muchas que hay, en contradicción con los argumentos que él está poniendo. ¿Por qué? O una de estas va a cometer mi oponente, o todas a la misma vez. Razón número 4. Afirmar que la salvación se pierde es intentar romper la cadena de la redención de Romanos 8, 29, 30 y dejar a Dios frustrado en un doble propósito que Él tiene para los suyos, para sus elegidos. Para demostrar mi argumento, permítame definir la salvación desde el propósito como producto final que Dios tuvo al enviar a su Hijo al mundo a morir en una cruz. Leemos en Romanos 8, 28 al 30 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, hay un propósito allí, voluntad de propósito, voluntad decretiva de Dios, conforme a su propósito son llamados. Y Pablo ahora usa un conector para explicar lo que está diciendo, de lo que es el propósito de esos llamados. Dice, a los que antes conoció, hay 5 verbos allí, 5 verbos. Los conoció, también los predestinó. ¿Cuáles son los 2 propósitos? Propósito número 1, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene el propósito de que los suyos sean hechos conforme al propósito, conforme a la imagen de su Hijo. Pero mi oponente ha dicho el día de hoy y seguirá diciendo que ese propósito del Padre no se puede cumplir y que los suyos no podrán llegar a tener la imagen de su Hijo. Propósito número 2, en ese primer propósito de hacer a los escogidos conforme a la imagen de su Hijo, Dios dice que es para que para que Cristo sea, el Hijo sea el primogénito, un término que significa preeminente, un término de grandeza en el contexto de toda la Biblia, el preeminente entre muchos hermanos. Es decir, en pocas palabras, 2 propósitos: que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Con qué fin? Para que Cristo sea glorificado, el Hijo. ¿Podrá el Padre fallar en ese propósito? Tan débil es el Dios nuestro que puede fallar a las promesas y al propósito de su voluntad decretiva, que dice la Biblia en Isaías 46, que cuando Él habla, nadie tuerce su mano y nadie puede impedir lo que Dios ha decretado. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, o sea, los conoció, los predestinó, y a estos que predestinó los llamó. ¿Podrá el Padre fallar en su llamado? Y a los que llamó también justificó, declaró justo, y a los que justificó, a estos también glorificó. La Biblia claramente define la salvación dentro de una cadena de redención cuya meta final es que los escogidos de Dios, los cristianos, los creyentes de toda parte del mundo, de parte de Dios hay un propósito desde antes de la fundación del mundo, y es que estos sean conformados a la imagen misma de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios glorifica a su Hijo, Dios glorifica a su Hijo poniéndolo como cabeza de sus hermanos que terminarán teniendo la misma imagen suya. Leer también primera de Juan 3, 2 al 3, donde dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos transformados en la misma imagen de su Hijo. Juan corrobora el propósito de Dios en el momento de la glorificación. El estado final de estos hermanos de Cristo, de los cuales Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque sin duda alguna les ha sido dado por el Padre, serán finalmente glorificados para que la meta y el propósito del Padre se cumplen ellos, aunque estos no se vean hoy en ese propósito cumplido. La Biblia abunda en promesas de que Dios perfeccionará su obra en ellos por medio del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Esto lo dice Romanos 8, 22, 24, el mismo autor.
dice que así como la creación gime con dolores de parto, nosotros también gemimos dentro de nosotros los que tenemos al Espíritu Santo, mientras esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo, que es el propósito en el que mi cuerpo va a ser transformado a la misma imagen de su Hijo. O como dice Filipenses 1:6, Pablo a los Filipenses 1:6, el que comenzó la perfeccionará, y está persuadido de eso Pablo. La perfeccionará cuando el día de su venida. No dice dependiendo de cómo se porte. Primera de Corintios 1:8 va en ese mismo sentido también, de que para que seamos irreprensibles, Dios nos ha llamado. ¿Fallará Dios en su propósito? ¿Se podrá romper esa cadena de redención del propósito de Dios para llevar a sus escogidos y a los cristianos a su destino final? Mi oponente tendrá que negar eso y tendrá que demostrar lo contrario. Con todo lo dicho, se resume la salvación de la siguiente manera. Pablo dice en el versículo 28 que los llamados son llamados conforme al propósito. El propósito de Dios es que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos que están predestinados a ser conformados a su imagen. De estos hermanos se dice que son escogidos por Dios, amados por Cristo interminablemente, razón por la cual cualquier falsa acusación sobre los suyos o cualquier tipo de presión a la que estos sean sometidos saldrán más que triunfantes, más que vencedores por medio del amor de Dios y de Cristo a ellos, porque les protegerá y les dará el fin que el Padre se ha propuesto, porque nadie detiene los propósitos de Dios. Tendrá que probar que los propósitos de Dios pueden ser detenidos. Como si fuera poco, Dios encerró la salvación en una cadena de redención que no puede romperse, en lo que hay una relación estrecha entre Dios y sus escogidos, quienes son el objeto directo de las siguientes acciones de Dios. Dios los conoció, Dios los predestinó, Dios los llamó, Dios los justificó y Dios los glorificó. Estos verbos o acciones de Dios son acciones de Dios. El hombre no está haciendo nada, el hombre está en forma pasiva. Dios está haciendo estas acciones y todos están expresados en tiempo pasado. En griego se le llama aoristo, que indica un aspecto verbal de una acción definitiva, de una acción, un aspecto que indica una acción definitiva que va a ocurrir, un aspecto consumado. Pablo asegura que debido a la muerte sustituta de Cristo, su resurrección, su reinado y su rol sacerdotal, como intercesor dentro de ese mismo contexto, como si fuera poco, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién nos condenará? Si Cristo fue el que murió, resucitó y el que también intercede. ¿Será que Cristo falla en su rol sacerdotal hoy intercediendo por sus escogidos para llevar ese propósito del Padre hasta el final? Así el amor de Dios y de Cristo es ininterrumpido e interminable, así como el propósito redentor y de las acciones que se presentaron en el texto sobre sus escogidos como un hecho ya ocurrido. No porque haya ocurrido la glorificación y la conformación de la imagen de su Hijo, que son los dos propósitos de Dios, sino porque efectivamente su decreto y propósito jamás fallará, porque nuestro Dios no es un Dios tan debilucho. Fue planeado intencionalmente por el mismo Dios, ejecutado por Cristo, y además el Espíritu Santo lo aplica a los cristianos. Cualquier intento de destruir este propósito de Dios es presentar a un Dios improvisado, un Dios manipulable, un Dios debilucho, un Dios fallido y sujeto a la alteración de su propia voluntad y la voluntad de su Hijo, y lo podría poner por debajo de una fuerza superior que frustra el plan y propósito del Dios que se proclama en la Biblia como un Dios omnipotente, omnisciente, atributos cuestionables si se pudiera romper esta cadena de redención. Como si fuera poco, ¿tengo tiempo aún? Como si fuera poco, la razón número 5. La razón número 5, afirmar que la salvación se pierde. Pastor Eduardo, afirmar que la salvación se pierde es negar la suficiencia de la obra salvífica de Cristo. Hay términos en la Biblia que están ligados a la salvación. Esto es soteriología. Número 1, propiciación. Romanos 3, 23, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué significa propiciación? Que también se repite en primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Observación, la palabra propiciación significa satisfacción o aplacar la ira de Dios. ¿Aplacó Cristo la ira por los suyos o no lo aplacó? La segunda cosa es la obra de la gracia. ¿Qué efecto tiene la gracia en los creyentes? Romanos 5, 20 y 21 nos da esa respuesta. Nos dicen que la gracia sobreabundó, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia se presenta como una reina para que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. No dice mediante la obra de los cristianos, sino por medio de Jesucristo. La gracia reina para vida eterna. La obra de la gracia es reinar para vida eterna. La pregunta es, ¿reina o no reina la gracia para vida eterna? También se habla de perdón y justificación. Romanos 4:25, contrastando la justicia de Abraham, dijo,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones Cristo para justificación, resucitó para justificación, por lo cual tenemos paz, según Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo duermo tranquilo porque mi paz descansa en lo que Cristo hizo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, esto es adopción, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para ser hijos suyos, esa es adopción. Adoptados, ¿somos o no somos adoptados hijos suyos? Se pierde esa funcionalidad, esa posición de hijo. Mi oponente tendrá que negarlo, y ya lo ha negado. Preservación también, 1 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo Pablo podría estar seguro si él mismo podría perder su salvación, de que Dios guardaría su depósito para aquel día? Hebreos 2:18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero mi oponente va a tener que decir que Cristo no es poderoso. ¿Para qué? Para proteger y socorrer a aquellos que están bajo tentación. Segunda de Pedro 2:7-9, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Será que Dios pierde su omnisciencia y no se da cuenta cuando sus ovejas están bajo tentación? No, el Señor sabe guardar a los piadosos. Romanos 14:4, hablando del hermano fuerte y débil, dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La pregunta es, ¿cómo podría Pablo y Pedro y todos estos autores bíblicos estar tan seguros del poder guardador de Dios si puede fallar? ¿Fallará acaso el poder de Dios en guardar? ¿El poder guardador de Dios puede fallar? Engendrados de Dios, Juan 1:13. Juan 3, ¿se puede revertir ese engendro llamado nuevo nacimiento? ¿La regeneración se puede revertir? Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí se presenta a la simiente, que se refiere a Cristo y a la palabra de Dios, como algo incorruptible. Y en primera de Juan 3:9 dice lo mismo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios... Un minuto. Porque la simiente de Dios, escucha muy bien, la simiente de Dios permanece en él. ¿Puede la simiente incorruptible dejar de permanecer en los nacidos de Dios, permitiéndoles que caigan en un estado de pecado que les lleva a perder eternamente? La Biblia dice que no, lo acabamos de leer. ¿Qué decimos de la permanencia del Espíritu Santo? ¿Qué decimos de la permanencia? En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mi oponente tendrá que negar que el Espíritu está en el creyente para siempre. ¿En qué momento el Espíritu Santo abandona al creyente? ¿Hasta cuándo estará el Espíritu en el creyente? ¿Hasta que peque? La Biblia no lo dice. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. ¿Permanece o no permanece? La unción es el mismo Espíritu. ¿Permanece o no permanece? Y además esa misma unción que está en nosotros nos enseña y nos dice, permanece en él, permanece en él. Esto lo podemos comparar con Juan 15:1-5. ¿Permanece el Espíritu de Dios o no permanece en nosotros? Voy a dejarlo hasta aquí y seguiré en mi contrarrefutación. Sí, tiempo, Pastor Winston, también. Faltaban unos segundos. Bien, como acabamos de escuchar, tanto el Pastor Gutiérrez como el Pastor Winston han expuesto y cada uno de ellos tuvo sus 25 minutos. Ahora vamos a entrar al bloque de preguntas. Y las preguntas serán 1 minuto para formularla y 3 minutos para responderla. Cabe recalcar también que la audiencia esté lista porque también se tomarán 6 preguntas de parte de la audiencia. Así es de que yo voy a estar informándoles a la audiencia que haga su pregunta y la estaré apuntando. Serán 3 preguntas para el Pastor Winston de parte de la audiencia y 3 preguntas para el Pastor Gutiérrez. A continuación vamos a entrar al bloque de 3 preguntas. ¿Están listos, hermanos? Les pido aquí en este momento que desactiven sus micrófonos y que no los cierren cuando se hagan y se respondan las preguntas. Gracias, Pastor Gutiérrez.